Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Buenos días a todas y todos, mi nombre es Giulia Biagiotti y junto con Ana Domenech presentamos el trabajo titulado Cuando la barrera está en el profesorado, microhistoria de vida de una graduada con discapacidad. En esta comunicación nos centramos en la experiencia universitaria de una graduada con discapacidad auditiva. A través de su historia de vida, analizamos cómo determinada práctica docente pueden convertirse en una barrera importante para la inclusión y el éxito universitario. La presentación se estructura en 5 partes. En primer lugar, haremos una breve introducción para contextualizar el tema. Después explicaremos el método utilizado. A continuación, presentaremos los principales resultados de la microhistoria de vida. Y finalmente, expondremos algunas conclusiones y cerraremos con la biografía utilizada. Este trabajo es importante destacar que se enmarca dentro de un proyecto I+D+I financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y se titula Historia de éxito universitario de graduados con discapacidad, un análisis ecológico de los factores personales y contextuales. En los últimos años, cada vez más personas con discapacidad acceden a la educación superior. Esto supone un avance importante, pero también plantea nuevos retos a la universidad. La presencia de estudiantado más diverso exige revisar las políticas, las prácticas docentes y los apoyos institucionales. Aunque el acceso ha mejorado, todavía siguen persistiendo importantes tasas de abandono. Y muchas personas con discapacidad siguen encontrando barreras durante su trayectoria académica. Por tanto, no basta con que el alumnado llegue a la universidad. El verdadero reto es garantizar que pueda permanecer, participar, aprender y graduarse en condiciones de equidad. Cuando hablamos de inclusión universitaria, no nos referimos únicamente a eliminar barreras físico-sociales. Las personas con discapacidad también encuentran barrera académica. En esta comunicación en concreto nos centraremos en esta última. La literatura científica señala que las barreras académicas aparecen cuando la enseñanza, la evaluación o los materiales no se adaptan a la necesidad del estudiantado. Sin embargo, una universidad, para que sea inclusiva, debería permitir que el estudiantado con discapacidad pueda vivir una experiencia universitaria similar a la de sus compañeros y compañeras, no una experiencia marcada continuamente por obstáculos. En este punto, el papel del profesorado es fundamental, en cuanto puede actuar como un facilitador de la inclusión, pero también puede convertirse en una barrera. La actitud docente es importante, pero no es suficiente. La inclusión requiere compromiso, uso adecuado de recursos, capacidad de reflexión y disposición para adaptar la práctica docente. No se trata solo de tener una buena voluntad, sino de aplicar metodología flexible, ofrecer material accesible, ajustar la evaluación cuando sea necesario y comprender que el estudiantado no aprende de una única manera. Por eso, competencias como la empatía, la paciencia, la autorreflexión y el compromiso profesional son claves para construir entornos universitarios más inclusivos. En cuanto al método, el estudio se desarrolló en 4 fases. Primero, se contactó con graduado y graduada con discapacidad. En segundo lugar, se realizaron entrevistas semiestructuradas. Después, se seleccionó a la participante cuya experiencia permitía profundizar de forma especialmente clara en el papel del profesorado como barrera. Finalmente, se llevó a cabo el análisis de los datos y la escritura de la microhistoria de vida. En la primera fase, contactamos con graduados y graduadas con discapacidad a través de diferentes vías: servicio de apoyo de universidades públicas, técnica de bola de nieve y redes sociales. Concretamente, utilizamos Instagram. En la segunda fase, realizamos entrevistas semiestructuradas. Esta entrevista seguían un guión, pero permitían cierta flexibilidad para que las personas participantes pudieran narrar su experiencia con profundidad. Las entrevistas tuvieron una duración aproximada entre 45 y 60 minutos y se realizaron tanto en modalidad online como presencial, en función de la disponibilidad de preferencia de cada participante. En la tercera fase seleccionamos a la participante principal de esta microhistoria. Se trata de una graduada en educación primaria con discapacidad auditiva.
La selección se realizó mediante muestreo teórico, teniendo en cuenta diferentes criterios, como la relación previa, la representatividad de su experiencia, la disponibilidad y la riqueza narrativa de su propia historia. Además, este trabajo se plantea desde una perspectiva de investigación inclusiva, en la que se intenta transformar el rol tradicional de la persona participante. No se trata únicamente de recoger su testimonio, sino de reconocer el valor de su voz y de su experiencia. En la última fase se lleva a cabo el análisis narrativo y estructural, así como la escritura de la microhistoria de vida. La microhistoria permite aproximarnos a una experiencia individual, pero no como un caso aislado, sino como una historia que ayuda a comprender dinámicas más amplias dentro de la universidad. Pasamos ahora a los principales resultados. La historia de Fátima muestra una experiencia universitaria marcada por el esfuerzo, la resistencia y también por la frustración. Desde que entró a la universidad, su objetivo principal fue graduarse. Sin embargo, pronto percibió que su discapacidad auditiva ralentizaría su trayectoria académica y que el camino estaría lleno de obstáculos. Lo relevante en su relato es que ella no identifica el problema únicamente en su discapacidad, sino en la falta de preparación de la universidad y especialmente del profesorado para atender la diversidad del estudiantado. Esto nos permite desplazar la mirada. La dificultad no está solo en la persona, sino en un contexto que no siempre ofrece las condiciones necesarias para aprender. En esta diapositiva vemos ahora algunos fragmentos muy significativos. Fátima explica que hubo clases en las que salía sin haber entendido nada, porque no podía seguir lo que decía el docente. También señala que en algunas asignaturas llegó a dejar de asistir porque ya sabía que la experiencia iba a ser frustrante. Esto es muy importante porque muestra cómo una práctica docente no accesible puede conllevar a que el estudiantado abandone el aula. Fátima intentaba anticiparse, hablaba con el profesorado, explicaba su situación y comunicaba sus necesidades. Sin embargo, sentía que muchas veces nadie se preocupaba realmente por su formación. Y aquí vemos claramente cómo la responsabilidad recaía constantemente sobre ella cuando debería existir una corresponsabilidad institucional y docente. En el relato de Fátima aparecen 3 elementos que no funcionaron. El primero es la falta de información. Ella tenía que solicitar adaptaciones de forma reiterada, en lugar de que el profesorado o la institución se anticiparan. El segundo elemento es la falta de adaptaciones. Por ejemplo, cuando se le exigía acreditar un idioma, ella no cuestionaba la importancia del requisito, pero sí se preguntaba cómo podía alcanzarlo si no contaba con los apoyos adecuados. El tercer elemento es la falta de empatía. El fragmento sobre la asignatura de instrumentos es especialmente duro porque muestra una situación de exposición pública y de señalamiento ante el grupo. Estos elementos evidencian que la barrera no era únicamente metodológica, sino también actitudinal. A modo de conclusión, la historia de Fátima nos lleva a preguntarnos si realmente la universidad es siempre la mejor etapa educativa para el estudiantado con discapacidad, como muchas veces se afirma. Su experiencia muestra que el éxito universitario no depende solo del esfuerzo individual, también depende del bienestar emocional, de las redes de apoyo, de la familia, de las amistades, de las habilidades personales y de manera muy clara del papel del profesorado. Fátima logra graduarse gracias a su resiliencia y trabajo constante, pero su historia también nos recuerda que no deberíamos romantizar la resiliencia. No se trata de exigir al estudiantado que resista más, sino de transformar las condiciones que generan esas barreras. Por eso, una de las principales conclusiones es la necesidad de formar al profesorado universitario en inclusión, accesibilidad y atención a la diversidad. En esta diapositiva se recoge la bibliografía principal que ha sustentado el trabajo por si alguien quiere consultarla. Para terminar, queremos agradecer vuestra atención. Esperamos que esta microhistoria contribuya a reflexionar sobre el papel del profesorado en la universidad. Muchas gracias. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.